Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana en conjunto con el equipo de EY Latinoamérica Norte. Actualmente, la medicina no es solo una ciencia clínica, es una ciencia de datos. Para lograr el éxito en este nuevo ambiente de negocios, se requiere invertir en una estrategia de datos correcta basada en un modelo de negocios. El día de hoy conversaremos sobre las tendencias que transformarán la industria de la salud en un ecosistema de analítica de datos. El viaje hacia la salud inteligente por medio de los datos. La sesión tiene una duración prevista de 1 hora, en la cual recorreremos la siguiente agenda. ¿Por qué la importancia de la analítica de datos en el sector de la ciencia de la salud y de bienestar? Tendencias que señalan el surgimiento de un nuevo ecosistema basado en analítica de datos en el sector de ciencias de la salud y bienestar, gobernabilidad de los datos en el sector de ciencias de la salud y bienestar, y recorreremos algunos casos de uso en los que EY estuvo trabajando. Les invitamos a colocar todas sus consultas en el área de Q&A o preguntas. Estaremos revisándolas y respondiéndolas al finalizar la sesión. El día de hoy también estaremos haciendo varios sondeos a través de la aplicación, los cuales podrán responder con un solo clic en su pantalla. Estos son netamente para fines académicos de la sesión. El día de hoy nos acompañan Héctor Rivera, quien es socio de Business Consulting y líder del sector de ciencias de la salud para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. También nos acompaña Noelia Navarro, gerente de Technology Consulting y parte fundamental del equipo de inteligencia artificial y analytics para el equipo de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Y por último y no menos importante, nos acompaña Adrián Mata, consultor de nuestra práctica de Business Consulting y miembro clave del equipo de Ciencias de la Salud y Bienestar para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Sin más, les dejo con Héctor Rivera y que disfruten de la sesión. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias a todos por estar acá, gracias por su tiempo, gracias por estos minutos que nos dedican para que les demos una perspectiva, ojalá diferente, de lo que vemos que estará pasando en nuestro sector relacionado a la gestión de datos. Lo primero que queremos es compartirles nuestra visión. Nosotros vemos como firma que no solo la tecnología creará el liderazgo en ciencias de la salud, en realidad es la gestión de datos avanzada lo que definirá el futuro. Esto integrado con nuevos modelos de tecnología y nuevos modelos de negocio. Nosotros vamos a también cubrir unas tendencias que estamos viendo que están realmente cambiando el ecosistema. Lo primero que estamos viendo es que hay ciertas presiones sobre el sistema de salud. Hay cambios sociales que lo demandan, hay llegada de nuevos jugadores, hay tecnologías móviles que están emergiendo y estamos viendo un aumento en las personas que viven con ciertas condiciones, lo que está ocasionando que tengamos como sector que buscar nuevos modelos para cubrir esa necesidad. Adicionalmente, hay presiones financieras que obligan a que estos modelos sean sostenibles desde el punto de vista económico. Y adicionalmente tenemos a unos pacientes con una mayor expectativa, un mejor entendimiento de su salud y de lo que está pasando en el ecosistema. Por otro lado, vemos varios impulsores que están propiciando que el sistema de la salud tenga energía renovada. Lo primero es que nosotros como sociedad estamos más atentos de lo que pasa con nosotros. Buscamos una vida más sana, una salud más balanceada. También estamos viendo un cambio hacia la salud personalizada, donde las nuevas tendencias nos dicen que buscamos tratamientos específicos para nosotros, para nuestro genoma. Por otro lado, vemos un cambio en la equidad en el acceso. Actualmente, la salud no es accesible para todos en igual proporción. Creemos que en el futuro una de las grandes tendencias es que habrá más personas con mayor acceso a salud más avanzada. Por último, vemos algunas tecnologías que realmente están teniendo un papel protagónico. Lo primero son los wearables. Hay muchos de nosotros que ya tenemos relojes, bandas, anillos, parches, etcétera, que envían muchos datos. Hay muchas aplicaciones que también están surgiendo y estamos viendo realmente la potenciación de la analítica y el uso de las redes sociales.
Adicionalmente, vemos un cambio en el poder de los gestores de la salud y de los principales participantes. En el pasado, el equipo médico tenía un gran poder porque era el que contenía los datos, igual que los proveedores de servicios y las farmacéuticas. Este cambio de poder se está dando en el sentido de que ahora el paciente tiene mucho más acceso a datos y la tecnología también tiene un peso mucho más importante. En adición a estos grandes movedores o estas grandes tendencias, vemos un actor muy importante que es la gestión de datos. Y no es que la salud no haya sido una gestión de datos antes. Como ustedes saben, muchos de los avances que se han logrado, muchos de los tratamientos están basados en estadística. Lo que vemos ahora es que los datos van a jugar un papel diferente, ¿ok? Nuestro principio ahora es que el valor a futuro de la salud va a estar dado por la capacidad de innovar de los diferentes actores, potenciado por la gestión de datos. Esta innovación tiene que estar basada en resultados y en la personalización, junto con un cambio importante en la cultura tanto de las organizaciones como de la sociedad. Estos resultados tienen que estar basados en darle valor a la gente, a los médicos, al sector público y a los principales jugadores. La personalización tiene que hacer que la innovación sea más participativa en todo el ecosistema, que sirva mucho más para integrar a las personas, que sea precisa, que sea predictiva y sobre todo proactiva. Como ustedes saben, una de las grandes tendencias en la salud es que ahora el cuidado de la misma es más proactivo que reactivo. Y lo más importante es que todo esto está potenciado por la gestión de datos, ¿no? La manera en que conectemos, combinemos y compartamos esos datos va a ser un principal jugador en el futuro. Eh, Estos datos tienen que estar conectados, ¿no? Tienen que estar combinados entre los socios y las plataformas e inclusive los grandes jugadores del ecosistema. Para hablar más de estas tendencias y para hablar más de este entendimiento que tenemos sobre esa gestión de datos, los dejo con Adrián Mata. Buenos días. Ahora vamos a profundizar un poquito más en cuáles son esas 5 tendencias que están señalando el surgimiento de un ecosistema basado en analítica de datos en el sector salud. Y es que, bueno, hoy en día nos encontramos en un mundo donde los datos están cada vez más democratizados, están más disponibles. Por lo tanto, el éxito de las organizaciones del sector depende en gran medida de qué tan buenas son estas organizaciones para capturar estos datos y sacarles provecho y sacar información de ellos para mejorar y alimentar la innovación, mejorar los servicios y los resultados brindados a los pacientes y consumidores. Por ejemplo, actualmente la gran cantidad de dispositivos conectados y el surgimiento de un montón de tecnologías que generadores de datos hacen posible estar modelando comportamientos y cuestiones que antes eran casi que impensables, como el comportamiento de enfermedades, el comportamiento de pacientes y consumidores. Ahora bien, para poder sacar provecho de esta explosión de datos, se requiere, y a una gran escala, poder generar una efectiva conectividad, combinación y habilidad para compartir información. Si analizamos el ecosistema actual del sector salud, tal cual lo vemos en la figura, actualmente no hay una organización gubernamental o servicios de salud privados o públicos que tengan el acceso o que generen toda la información. Sin embargo, este modelo o este ecosistema está evolucionando. Cada vez más las organizaciones van identificando cuáles son esas fuentes de información que ocupan y cuáles son los actores que tienen esas fuentes de información para poder generar alianzas estratégicas que les permitan sacar mayor provecho de esa información. Y esto no es un sueño a largo plazo, es algo que ya actualmente está pasando. Las empresas están mirando más allá de su enfoque histórico y se están haciendo alianzas con organizaciones fuera de su ámbito normal para poder compartir información. Por ejemplo, hoy en día grandes empresas farmacéuticas están colaborando con empresas tecnológicas para crear plataformas que le permitan compartir información entre oncólogos, académicos, hospitales y reguladores para mejorar lo que es el tratamiento de pacientes con cáncer. Por otro lado, también tenemos organizaciones gubernamentales como el National Health System en el Reino Unido, que ha firmado alianzas con empresas analíticas para compartir información anónima y longitudinal de más de 300,000 pacientes para
mejorar tratamientos, y esto le ha generado un beneficio a esta organización de dos formas. Por un lado, los pacientes pueden tener mejores y más robustos tratamientos, y por otro lado, la organización también obtiene un beneficio económico de la comercialización de las investigaciones. Es por ello que hoy en día se están combinando actividades tradicionales del sector salud con actividades específicas de la analítica de datos para generar actividades de negocio emergentes, como lo son el bienestar preventivo y a la medida, el cuidado de la salud donde sea y cuando sea, y la infraestructura inteligente, como los smart hospitals o hospitales inteligentes en español. La segunda tendencia nos habla del surgimiento de nuevas tecnologías como la nanomedicina, los sensores y la inteligencia artificial, que actualmente están funcionando como un sistema nervioso que está impulsando la innovación en el sector. Quizás el papel más importante de estas tecnologías es que están permitiendo desconectar la recolección de datos de las visitas tradicionales a los sistemas de salud, lo que permite estar capturando información en grandes cantidades y casi que en tiempo real. Y esto está revolucionando todo lo que es el cuidado de la salud, porque está permitiendo que la salud se convierta en menos reactiva, o sea, esperando ver síntomas visibles para poder generar un diagnóstico, a ser más predictiva y personalizada. ¿Cuáles son algunos ejemplos de uso de estas tecnologías? Por ejemplo, tenemos la nanomedicina, que permite diseñar sistemas y manipularlos a nivel de átomos y moléculas, y eso está llevando la recolección de información y los tratamientos a un nivel de precisión nunca antes visto. También tenemos los wearables o sensores, que son tecnología vestible en español, que básicamente son dispositivos que podemos adaptar a partes del cuerpo y que están evolucionando y dejando de ser dispositivos meramente cosméticos a volverse en verdaderas herramientas para la captura de información. Y cada vez esos dispositivos están teniendo una capacidad mayor para capturar información y de mayor calidad, y se están volviendo más confiables para el uso por parte del personal médico, y están generando una revolución en lo que es el sector como tal. Otro acelerante del cambio es la inteligencia artificial. Esta tecnología está permitiendo a las organizaciones interpretar gran cantidad de datos en una fracción del tiempo. Hay una estimación que dice que aproximadamente menos del 3% de la información generada por un hospital estándar realmente se llega a utilizar. Por medio de la inteligencia artificial, estos datos se están convirtiendo en información muy valiosa para poder mejorar tratamientos, operaciones y en general el funcionamiento de las organizaciones como tal. La adopción de estas nuevas tecnologías no solo va a beneficiar a aquellas organizaciones que crean estos dispositivos, sino que más bien aquellas organizaciones dentro del sector que van a ser exitosas en este nuevo modelo de datos son aquellas que van a ser capaces de adaptar en su modelo de negocio estas nuevas tecnologías, siempre enfocados en la conexión, en la interoperabilidad y la transformación de información para mejorar sus operaciones como tal. La tercera tendencia nos habla del surgimiento de una columna vertebral digital a través de la industria. ¿De qué se trata esto? Bueno, actualmente la variedad y el volumen de información que se está generando es enorme, por lo que en el sector actualmente o es muy incipiente o no existe un estándar universal digital o una plataforma unificada que fusione toda esa información y que permita de una manera fácil, ágil y segura poder compartir información entre los diferentes sectores. Sin embargo, esto es una realidad que poquito a poco va cambiando. Actualmente, estas columnas vertebrales están surgiendo y están siendo catalizadores de este nuevo ecosistema basado en datos en el sector. Ya grandes empresas tecnológicas están trabajando en alternativas que mejoran los expedientes médicos actuales y los están convirtiendo en registros electrónicos personales e interoperables entre diferentes actores. También tenemos a estas empresas tecnológicas trabajando en grandes plataformas que permitan compartir información entre los diferentes actores. Ahora bien, si bien es cierto, estas nuevas columnas vertebrales son incipientes, sin embargo, lo importante es que se están dando, y con la adopción del 5G van a ser todavía muchísimo mejores los desarrollos y van a ser más evidentes. Difícilmente este tipo de infraestructura va a ser desarrollado por las empresas líderes del sector como tal, y se requiere, como dijimos anteriormente, la participación de las grandes empresas tecnológicas. Pero
Conforme la analítica de datos y la captura de datos y convertirlos en información accionable en la industria se va volviendo cada vez más importante, esto está generando un incentivo para las empresas del sector de participar en estos desarrollos. La cuarta tendencia, y ya antes la mencionaba don Héctor, nos habla de un cambio en el poder e influencia en el sector. Y es que en general los pacientes y los consumidores del sector salud son los que están alentando este cambio. ¿Por qué? Bueno, se han visto influenciados por lo que se llama el Customer Centric, que es una tendencia a generar plataformas digitales en otros sectores que permite mejorar lo que son las compras, el poder viajar, hacer transacciones bancarias. Las personas cada vez estamos un poquito más conectadas, lo que quiere decir que también estamos esperando tener estos beneficios de las plataformas digitales también en el cuidado de la salud, que todavía son un poco incipientes en la industria como tal. En el pasado, las personas han tenido un rol un tanto pasivo en el cuidado de su salud, con casi todo el poder de decisión sobre los doctores, lo cual hace que sean los hospitales y las organizaciones de salud el foco para las empresas farmacéuticas y los dispositivos médicos. Sin embargo, esto está cambiando. Cada vez más los pacientes y los consumidores tienen más poder de decisión. Por lo tanto, esas empresas tienen que ir cambiando su enfoque para orientarlo un poquito más en el consumidor final. Hay varios análisis y estudios que demuestran que entre más involucra a la persona en el cuidado de su salud, mejores son los resultados para la persona y para la organización como tal. Por lo tanto, las organizaciones del sector se están viendo obligadas, ¿verdad?, a generar mejor información y más detallada de los pacientes. Y esto lo están logrando por medio de la captura de datos. Si bien es cierto, la información de los pacientes está sujeta a regulaciones para su uso, sin embargo, hay evidencia que demuestra que entre más los pacientes encuentren un vínculo entre compartir información y tener un beneficio para ellos, están más anuentes a compartirlas como tal. Una encuesta de EY llamada El futuro de la salud básicamente llegó a la conclusión de que las personas se sienten cada vez más confiadas en utilizar tecnologías digitales para el cuidado de su salud. Algunos datos relevantes, por ejemplo, son que el 50% se sienten cómodos contactando a su doctor virtualmente. El 56% usaría algún tipo de tecnología digital para contactar proveedores de cuidado de la salud, y un 27% ya utiliza algún tipo de sensor o rastreador durante su actividad física para medir su condición de salud. En fin, lo que podemos decir es que los pacientes y consumidores están exigiendo nuevos modelos de atención más personalizados y digitalizados, y la creciente disponibilidad de datos está haciendo esto una realidad como tal. Por último, tenemos una tendencia que nos habla de la especialización de los modelos de negocio en el sector. Como vimos anteriormente, ninguna organización del sector salud es la dueña o puede generar toda la información relevante para el mejoramiento de la salud dentro del sector. Por lo tanto, cada entidad debe ir enfocando sus esfuerzos de recolección de datos y análisis de información a enfocarla en su nicho de negocio particular, ese nicho o esta información que les permita desarrollar esas habilidades y capacidades que le permitan sobresalir en ese sector en particular en el que se desarrolla, ese nicho particular en el que se desarrolla. Si bien es cierto, la información es general y específica para todo el sector y por ende podría ser utilizada por cualquiera de los actores en el ecosistema. Sin embargo, conforme el ecosistema de salud continúa cambiando, las organizaciones y empresas deben de ir enfocando realmente en esos factores diferenciadores que los hacen sobresalir en su nicho en particular. Se han identificado básicamente cuatro generales modelos de negocio dentro del sector que van a estar generando valor en el futuro. Y para cada uno de estos modelos de negocio se requiere una estrategia de datos un tanto distinta para optimizar la generación de valor. Por un lado, por ejemplo, tenemos el modelo de los innovadores revolucionarios. En este encontramos las farmacéuticas, a las medtechs, a los centros especializados de investigación que básicamente utilizan información para mejorar tratamientos y dispositivos. En este modelo, la captura de datos se enfoca
muy en la generación de información o en el conocimiento del genoma humano, los biomarcadores y otros determinantes de la respuesta de los pacientes a los diferentes tratamientos. En este modelo se hace de sumamente importancia o va a ser sumamente importante la interacción entre la inteligencia artificial y las tecnologías que permiten recolectar datos de forma remota, pues tienen un potencial para agilizar los ensayos clínicos, reducir los costos de validación de los nuevos tratamientos y dispositivos. Por otro lado, tenemos otro modelo de negocio que son los gestores de enfermedades, los cuales requieren capturar información para entender en cada una de las fases de una enfermedad crónica compleja qué es lo que sucede. ¿Esto para qué? Para poder brindar herramientas y cuidados de la enfermedad más personalizados en cada una de las fases para cada uno de esos clientes como tal. También tenemos los gestores de estilos de vida, que es otro modelo de negocio que surge, que en este caso su estrategia de datos y captura de información y de captura de datos y análisis de información se sale un poquito del ámbito médico y se centra un poco más en lo que es el consumidor final. En este tipo de modelo, las herramientas analíticas predictivas y aquellas que permiten identificar patrones, tendencias del consumidor son críticas para personalizar las interacciones con estos consumidores y hacer de la experiencia de ellos algo muchísimo mejor. Por último, tenemos el nicho de los productores eficientes. En este caso, la estrategia de datos se enfoca menos en el paciente como tal y se enfoca más en obtener datos de toda su cadena de valor. ¿Para qué? Para mejorar sus operaciones y su cadena de suministro, con el objetivo de generar la mayor rentabilidad posible de sus productos como tal. Entonces es evidente que en el futuro vemos que para cada uno de estos modelos de negocio, que en los que interpretamos que son los que van a estar generando valor hacia el futuro, se requiere una estrategia de datos distinta, pues atiende a clientes distintos con productos y servicios diferentes. Por lo tanto, hay que identificar en qué modelo estamos para poder satisfacer las necesidades de cada uno de esos consumidores en cada nicho en particular. Hola, bueno, ahorita tenemos la primera pregunta del sondeo, la van a poder ver en pantalla y la pregunta es, ¿está su organización sacando provecho de los datos que genera? Pueden contestar directamente haciendo clic en su pantalla y ahí un poquito vamos a dar algunos segundos para que puedan contestar. Hay como una tendencia 60-40. Vamos a dar unos segunditos adicionales para que puedan contestar. Les recordamos que esto es pues, información solo para alimentar un poco la conversación que estamos sosteniendo el día de hoy. Ok, bueno, yo creo que podemos cerrar y aquí entonces en pantalla pueden ver los resultados. Tenemos que sí, el 64% de las personas que nos acompañan y no el 36% de las personas que nos acompañan. Adrián. Adrián, estás en mute. Sí, perdón. Ahora continuamos. Los dejo con Noelia, que nos va a introducir un poco el tema de lo que es la gobernabilidad de los datos en el sector de ciencias de la vida y el bienestar. Buenos días a todos, un placer estar el día de hoy compartiendo con ustedes y como decía Adrián, les voy a hablar un poco sobre lo que es la gobernabilidad de los datos, ya que estuvimos revisando las tendencias y realmente lo que se necesita es tener un comité, una gestión adecuada, estandarizada, controlada de los datos que se alineen a las necesidades del negocio y también de nuestros pacientes, porque con toda esa información que se está generando, que viene ya de los wearables, de los sistemas, de la información que se genera en las cadenas de suministro, toda esa información puede ser utilizada para brindar un mejor servicio y para lograr tal cometido tiene que existir una gestión adecuada de los datos, de tanto, no solo de la información, sino de la infraestructura tecnológica que hay por detrás y que de esta forma establecer como las estrategias, los casos de uso, los potenciales experiencias, las potenciales experiencias que podemos brindarle a nuestros pacientes o clientes.
Entonces, bueno, acá es como un alto nivel de todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, pasar de los sistemas digitales a los inteligentes. Ya tenemos la tecnología disponible, ¿verdad? Desde que tenemos un celular, le podemos dar tracking a las enfermedades o brindarles un expediente electrónico a los pacientes o tener un punto de contacto directo, ya sea por medio de una aplicación de un chat, un asesor virtual, o también podemos pensar en todo este cambio que nos trajo, digamos, la pandemia de tener videollamadas para atender a, a pacientes, tener un contacto muchísimo más cercano de lo que alguna vez se tuvo, de que era más que todo como presencial. Entonces hay que sacar provecho de toda esta información, de todas estas tecnologías que estamos utilizando para atender a nuestros pacientes, a nuestros clientes también, y gestionar esta información no solo para tener un contacto con ellos, sino para brindarles un mejor servicio, ya sea mejorando su experiencia con nosotros, mejorando, qué sé yo, el contacto con ellos o brindándoles un servicio adicional aprovechando toda esta información que se está generando. Analítica avanzada, pues es algo súper importante, no es solamente para brindar soluciones, digamos, de atención individualizada, sino también ver un poco más allá de la analítica, si estamos haciendo algún tema de exploración de datos para mejorar, qué sé yo, la identificación de posibles ¿cómo se dice? Efectos o posibles tratamientos o posibles enfermedades. Entonces, hay todo un tema de acá de AI y de analítica avanzada, de diagnóstico, de apoyo también a la experiencia que tienen los clientes con nuestros servicios. Captura de datos completa y organizada. Ya como les he mencionado, como tenemos tanta información que está entrando de los wearables, de los centros de llamada, de las videoconferencias, de toda esta información, tiene que ser gestionada, no es solo tiene que ser almacenada, sino que se tiene que analizar para ver de qué mejor manera podemos entregar un mejor servicio. Y también cuidado en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto es más que todo relacionado con toda esta información no estructurada, que son videos, llamadas, texto, todas estas interacciones que se han estado generando más recientemente por toda la situación que se ha estado viviendo, pero eso tiene tanto potencial de poder generar insights o generar información acerca de todas estas interacciones que pueden ser aplicables a casos de uso y a casos dirigidos a la atención de los pacientes o de los clientes. ¿Puedes continuar, Adrián, por favor? Ujú. Es muy importante tener esto presente de que los datos están y los datos pueden ser explotados. Hay herramientas que nos permiten hacer eso. Sin embargo, hay desafíos que estamos enfrentando. Uno es la cantidad de datos. Ustedes dirán, bueno, sí, es que tenemos la información de las videollamadas, de los puntos de contacto, de la página web, del chat que está en la página web, de cuando me vienen y visitan, el expediente electrónico, las facturas, toda esta información tiene que ser gestionada y para lograr eso hay que establecer una estrategia de datos, una estrategia que venga del core del negocio, digamos, del core de la industria y poder identificar esas estrategias para poder sacar provecho de los datos. Datos en silos, sucede muy frecuentemente que tenemos la información, bueno, de cuando vino el cliente y estuvo con el call center, cuando estuvo en el punto de venta, cuando ingresó en la clínica o en todos estos lugares, digamos, estos puntos en donde se está capturando la información, pero que no se está utilizando de la mejor forma porque no se está generando una experiencia, no se está utilizando estos datos para brindar un insight del comportamiento, digamos, de nuestro cliente. Efectos secundarios de la innovación, la tecnología está en constante cambio y también hay que tener mucha conexión entre lo que es la estrategia que estamos planteando y cómo vamos a sacar provecho de estos datos para brindar un mejor servicio y una atención focalizada en nuestros pacientes o clientes. Cambio tecnológico muy rápido, las tecnologías no se detienen, sin embargo, si tienes una arquitectura de datos que es orientada a la estrategia de la empresa, puedes lograr solventar un poco este cambio tecnológico porque vas a tener una arquitectura de datos que te va a gestionar los datos de la mejor manera posible para que puedas seguir solventando un mejor
una mejor gestión de los datos y puedas seguir brindando tus servicios y puedas seguir aprovechando estos datos para generar mejores experiencias. Aumentando la entropía de los datos, esto es la calidad de datos que tenemos. Para muchos creo que no va a ser tanta sorpresa de que a veces se tiene una cantidad gigantesca de datos, pero la calidad es bastante pobre porque no hay un control, no hay algo que realmente nos esté validando la calidad de estos, si están completos, si son buenos, si son de calidad. Entonces se tiene que tener todo eso también visualizado dentro de la arquitectura. ¿Puedes continuar, por favor? Entonces, ya que vimos los desafíos, y los desafíos pueden ser atendidos por medio de una estrategia de datos que venga desde la parte, digamos, de negocio, la parte ejecutiva, de que venga también alineado a los servicios que queremos brindar, tenemos que tener presentes que esta unificación de datos es necesaria, no es solo tener silos de información, silos del call center, silos con el tema de la facturación, sino generar realmente información valiosa acerca de esos datos para dar una entrega flexible, una entrega muchísimo más certera de nuestros servicios y también que brinde soluciones escalables y que habilite en un futuro muchísimos más aplicaciones o casos de uso a, digamos, a nuestro sector. Entonces, recuerden que los datos es análisis de información que nos brinda la posibilidad de obtener conocimientos que tenemos que aplicar a nuestros, bueno, en este caso los usuarios, ya sean usuarios externos, llámese pacientes o clientes, o también nuestros usuarios internos, ya sea para la mejor operativa de de nuestros centros de atención, ya sea mejorando todo el tema de suministros, generando insights de cuánto, por ejemplo, en pronósticos del consumo de algún insumo que se utilice para cierto servicio. Todo eso puede ser aplicable para ambas vías, pero siempre si lo logran identificar más que todo al usuario final, a nuestro paciente, a nuestro usuario, sería muchísimo mejor y es muchísimo más valioso mejorarles esa experiencia. ¿Puedes continuar, por favor? Entonces, tenemos una vista de un entorno ambiguo e incierto que requiere una arquitectura de datos. Una arquitectura de datos es el plan en cómo se va a gestionar los datos a nivel, digamos, empresarial o de negocio. ¿Cuáles son esos datos valiosos e indispensables de nuestros usuarios que vamos a gestionar de la mejor forma para obtener un conocimiento acerca de ellos y brindarles mejores servicios? Estos datos vienen de diferentes fuentes de datos, llámense el ERP, sistemas de archivo local, bases de datos relacionales o bases de datos que tal vez tengan en archivos, que tengan en la nube, en un OneDrive, en un SharePoint. También, digamos, esta estrategia, esta definición puede ser bueno, en este caso es un ejemplo de varias fases que no necesariamente tiene que ser que hasta que termina una, la segunda, la tercera, se puede hacer una forma ágil en donde se pueden ir logrando milestones como cada mes o se puede establecer la iteración que se necesite, pero digamos, en un roadmap es simple. Tendríamos que empezar por la definición de la estrategia de datos, que realmente se reconozca en el negocio que hay una necesidad de gestionar estos datos y no solo almacenarlos por almacenarlos, identificar que si hay silos, bueno, vamos a trabajar para que no haya un silo, aprovechar esa información para brindar un mejor servicio, para brindarle una mejor atención a nuestros pacientes. Entonces se tiene que hacer todo un tema de evaluación del contexto en cómo se tiene y establecer con negocio, bueno, hacia dónde vamos a ir. Luego viene un tema ya más de implementación en donde, bueno, una vez definida la estrategia de datos, una estructura base de la arquitectura, viene todo el tema ya un poco más tecnológico, donde lo vamos a almacenar los datos, cuáles son como las mejores tendencias o las mejores tecnologías que podemos implementar. Viene todo un tema de construcción respaldado por Business Intelligence, por un equipo de Data Analytics, de ingenieros de datos que te van a ayudar a estructurar la data de la mejor forma para que le puedas sacar mayor provecho. Y ya una fase 3 en donde ya no solo tienes una estrategia, una arquitectura, una infraestructura, sino que ya le vas a poder sacar muchísimo más valor a lo que tienes, ya sea por medio de modelos analíticos que te permitan pronosticar, por ejemplo, el tema de suministros, si hay que tener temas de, por ejemplo,
de AI o analítica avanzada que quieras implementar en ciertos casos de uso. Entonces son como las fases en las cuales uno podría ver así muy simple esta implementación de este gobierno de datos y una arquitectura de datos. Entonces puedes continuar con la siguiente, por favor. Bueno, aquí viene un polling question que dice, ¿está su organización empleando la estrategia de datos adecuados según su modelo de negocio? Sí, y aquí entonces ya pueden verlo en pantalla para poder contestar. Unos segunditos para contestar, aunque creo que tenemos eh, tendencia clara. Y en honor al tiempo que nos queda, pues creo que voy a cerrar. Bueno, la verdad es que la tendencia está cambiando, así que vamos a un poquito más. Ok, yo creo que aquí ya podemos. Ahí entonces en pantalla pueden ver los resultados. Dice que sí, el 44% y no el 56%. No ella. Sí. Bueno, vamos a continuar. Eso fue muy interesante ver porque muchas veces no nos damos cuenta de este mar de datos que está siendo gestionado y hay que hacerlo porque definitivamente es una necesidad que existe y que habilita muchísimas más formas, muchas más formas de apoyar, digamos, a nuestros usuarios. Bueno, entonces casos de uso de los que les voy a hablar un poco, más que todo darles como un overview en caso que no lo tuvieran de cómo la inteligencia artificial apoya la industria de la salud. Lo apoya más que todo en como en 4 dominios. Bueno, uno del que es más conocido es el tema de imágenes médicas, de todo el análisis con AI para poder identificar de mejor forma algún tipo de enfermedad. Todo esto viene respaldado por muchas investigaciones y es como un punto muy importante o una tecnología que se está sumamente desarrollando aceleradamente, que no solo viene a mejorar, digamos, los tools con los cuales se hacen los diagnósticos, sino realmente es un tool que viene a ayudar a nuestros agentes de la salud y también eventualmente a los usuarios finales, que son nuestros pacientes. Comunicación sanitaria, creo que en esta etapa de COVID se vio muchísimo más influenciada el tema de tener un acercamiento con los usuarios y los pacientes, realmente establecer nuevos canales, ya sea canales virtuales, desde un chat, desde una aplicación, desde llamadas, videollamadas, todo esto se ha potenciado y eso genera muchísima más información que puede ser gestionada de la mejor manera. Entonces, tenemos que identificar también en este como pilar, la comunicación sanitaria tiene un peso bastante importante y también utilizar algún tipo de inteligencia artificial para apoyarnos ahí, como son los chatbots, que son agentes inteligentes que te ayudan a tener un acercamiento más cercano. Y hay muchísimas más tools que van detrás, digamos, de la comunicación sanitaria que puede hacer provecho de la inteligencia artificial. Reducción de... No, no lo pases. Ahí está. Reducción de errores médicos. Bueno, acá es igual utilizar modelos de AI para ayudar a lo que es identificar nuevos pronósticos o ayudar en investigaciones. Realmente esto es como un sector ya más orientado a la ciencia, al lado científico, al diagnóstico, que se apoya de muchos análisis de datos y que ahora estamos en un momento en el que la tecnología puede procesar enormes cantidades de datos de diferentes formatos, llámese texto, llámese numéricos, llámese datos estructurados que pueden ser gestionados para apoyar digamos, la investigación científica. Y luego está mejorando la eficiencia de los hospitales, más que todo para automatizar tareas del back office, ya sean tareas repetitivas o que no están generando tanto valor como tareas administrativas o operativas o de la cadena de suministro que se pueden optimizar o que se pueden optimizar por medios de pronósticos del consumo o de demanda. Todo eso se pueden aplicar en modelos de inteligencia artificial para mejorar, digamos, la eficiencia operativa, bueno, en este caso de los hospitales por ser el sector, pero también se puede hacer dentro de varios de los departamentos internos de nuestras organizaciones. Ahora sí, puedes continuar, por favor, Adrián. Y como les comentaba, hay todo un tema de validación científica y médica respecto a inteligencia artificial y a todo el tema de analítica de datos, en donde vemos que día a día se están haciendo muchísimos más avances en temas de la radiología, de análisis de imágenes, de
identificación de hacer, digamos, tipos de diagnósticos. O sea, realmente es un tema que se está utilizando todos los datos generados. Y en este caso, digamos, si hay un tema también de seguridad que hay que validar y de privacidad de los datos, porque son de datos de los pacientes, pero esto es todo una rama orientada a mejorar los servicios de la salud ya meramente, digamos, del paciente. Y es algo que sí es algo que el negocio en el que ustedes se encuentren está interesado en hacer e incurrir, bueno, tienen todo este tema de análisis de datos y de inteligencia artificial que puede ayudarlos a hacer ese tema de investigación científica. ¿Puedes continuar, por favor? Bueno, además de todos esos análisis científicos que se pueden hacer, bueno, también aterrizando un poco más en qué debería yo hacer para implementar la estrategia de datos y cómo nosotros los podemos ayudar. Bueno, EY te puede ayudar más que todo a crear una visión y una hoja de ruta de análisis de experiencia del cliente y la salud digital. Esto fue como un trabajo que también hemos tenido experiencia hacerlo, en donde se analiza las necesidades que tenga el negocio, se identifican, bueno, las fuentes de datos, se identifica, bueno, la infraestructura en la que está, se identifica cuál va a ser la estrategia, se definen casos de uso que se pueden hacer, que se pueden implementar y se les ayuda en la implementación de estos, ya sea haciendo análisis de pronósticos o implementando la arquitectura de datos, habilitando la tecnología y habilitando casos de uso que van a desembocar en una mejora de algún departamento o en la mejora de la atención de nuestros pacientes o de nuestros usuarios. Entonces, no es solamente la implementación, sino también hay todo un tema de transformación y de definición de hoja de ruta para mejorar, digamos, la gestión de los datos y que puedan en un futuro generar más conocimiento acerca de sus pacientes, de sus clientes y puedan brindar mejores servicios. Entonces, aquí son dos casos que ha realizado EY. Bueno, son dos de ejemplo alineados a lo que hemos estado hablando, pero tenemos muchos más. Pero estos son como los que deberían iniciar en cuanto a una arquitectura de datos, a una gestión de datos para sacar valor. Y después de que se identifica esa estrategia, ese mapa de ruta, ya vendría todo el soporte y estrategia, digamos, de migración de las plataformas actuales o de la tecnología actual, hacer quick wins en donde se implementan casos de uso puntuales que van a generar bastante valor en un corto tiempo y que lo van a poder ver resultados ya sea en su usuario interno, que son sus colaboradores, porque automatizaron o mejoraron alguna gestión, o va a ser un impacto directo a la atención de nuestros pacientes o de nuestros clientes. Entonces, eso es un ejemplo de los casos de uso. Y bueno, aquí yo terminaría el tema de arquitectura de datos. Bueno, Héctor, no sé si quieres brindar una conclusión. Bueno, creo que está en mi... Hola, Ahí sí, está. aquí estoy. Listo. Gracias Noelia, gracias por compartirnos esos temas, gracias Adrián. Y bueno, sobre todo gracias a todos por conectarse, gracias por dedicarnos unos minutos. Esperamos haber aportado un par de ideas, un par de conceptos que les ayuden a mejorar su gestión de datos y sobre todo a potenciar la misma hacia el futuro, porque como les comentamos, creemos que realmente esto va a ser clave. Quedamos a sus órdenes ante cualquier duda o consulta que tengan. No dejen de buscarnos, por favor, y que tengan un gran día. Muchísimas gracias a todos. Voy a colocarles en pantalla un poll solamente para hacer seguimiento. En caso de que alguno de los que participaron el día de hoy deseen profundizar en el contenido que revisamos, por favor no duden en dejarnos aquí ese comentario y nosotros con muchísimo gusto pues los contactaremos para poderles ayudar. ¿Ok? Muchas gracias, que tengan feliz día. Y tenemos un par de consultas que estaremos contestando de manera individual cuando termine la sesión. Gracias a todos y hasta luego.